Muy buenas, soy Jorge Ocaña, uno de los profesores de Unreal Engine en The Factory School. Podéis encontrar toda la información de nuestros cursos y másters en nuestra web, a la que podéis acceder a través del enlace en la caja de información de este vídeo. En esta ocasión vamos a ver una manera muy sencilla y fácil para poder texturizar nuestras escenas, sobre todo aquellas que sean urbanas o que tengan, digamos, superficies de gran tamaño arquitectónicas, como puede ser paredes o suelos de gran tamaño en las que normalmente se ve mucho la repetición, puesto que Epic Games nos va a dar un contenido gratuito que vamos a poder utilizar a nuestro antojo y que sobre todo va a solucionar este problema. Materiales y assets que son muy buenos para utilizar en grandes superficies porque tienen sistemas que permiten que no se vean la repetición, además de tener muy buena calidad. Así pues, y es que Epic Games, dentro de su tienda Fab, nos otorga la posibilidad de descargar un contenido muy interesante, que si nosotros ponemos aquí en la barra de búsqueda City Sample, podremos ver, y es este City Sample, que contiene muchísimos assets que nos son útiles para construir una ciudad entera con un aspecto visual similar a Nueva York, con una calidad realmente alta, pero lo que nos va a interesar en este caso son sus materiales, que van a tener sistemas que permiten que no se vea la repetición y que les otorga una calidad realmente alta. Este otro paquete, City Sample Buildings, que tenemos aquí, en realidad es algo que está contenido ya dentro de este City Sample. Así pues, si lo único que nos interesa son materiales para decorar o para texturizar nuestros edificios y fachadas con materiales muy realistas y que evitan esta repetición, podemos descargar únicamente este City Sample Buildings, que va a ocupar mucho menos en nuestro disco duro. Sin embargo, en este caso vamos a utilizar este gran paquete de contenido, que lo contiene absolutamente todo, porque así podremos también descargar assets y materiales que tienen que ver con la decoración y texturizado de las calles, suelos exteriores y demás, que nos va a ser desde luego muy útil. Si nosotros nos paramos a revisar qué es esto de City Sample, básicamente es una demostración que hizo Epic Games en su momento, creando una gran ciudad entera con un aspecto visual similar a Nueva York y basado en las películas o la saga de películas de Matrix. Y como podemos ver en estas imágenes, tiene una serie de recursos, una serie de assets, modelos 3D y texturas, materiales, etcétera, de una grandísima calidad. Y como podemos ver incluso en esta imagen, ya solo el material de asfalto, que es uno de los más interesantes que podemos sacar de aquí, no se ve absolutamente nada la repetición, como si puede ocurrir cuando descargamos una simple textura, ya sea de Megascans o cualquier otra textura, sin haber sido tratada a partir de estos materiales base que sí podemos obtener en este proyecto. Normalmente se notaría muchísimo la repetición, pero en este caso aumenta la calidad muchísimo, así pues es de gran interés. En cualquier caso, para nosotros poder empezar a trabajar con este proyecto, lo que tendremos que hacer es añadirlo a nuestra librería, y una vez añadido a nuestra librería, que yo por supuesto ya tengo añadido en mi librería, por tanto no lo voy a volver a hacer, tendremos que venir a nuestro Epic Games Launcher, y desde nuestro Epic Games Launcher en la biblioteca, en la zona de biblioteca de Fab, podremos encontrar, si nosotros buscamos aquí City Sample en esta barra de búsqueda, el contenido que nosotros ya hemos activado en Fab, y podremos desde aquí crear el proyecto. Por supuesto, esto es algo que yo ya he hecho con anterioridad, así que no lo voy a hacer. El proyecto yo ya lo tengo creado en mi ordenador. En vuestro caso tendríais que clicar en crear proyecto, abrir el proyecto creado y dejar que piense. Ya sabéis que cuando creamos un proyecto en Unreal tiene que pensar un rato, compilar los shaders y demás, y esto es algo que yo ya he hecho. Una vez hecho esto, por tanto, ya damos paso a entrar en el proyecto City Sample y ver qué tiene dentro. Lo tenemos por aquí. Cuando nosotros abramos el proyecto veremos esta pantallita que ya nos advierte: ojo, cuidado, no abráis, si no tenéis un ordenador muy potente, no abráis ciertos mapas, que es lo que está diciendo aquí, porque la ciudad de Nueva York entera que recrean es desde luego muy grande y puede poner vuestro ordenador al límite y en algunos casos incluso crashear Unreal Engine. De hecho, no sería necesario que abramos estos mapas para nosotros podernos llevar cierto contenido interesante a nuestros propios proyectos, que es precisamente lo que queremos. Sin embargo, lo vamos a hacer simplemente para que veamos un poquito qué es lo que tenemos dentro de ese mapa, y así, además, nos facilita la tarea de ver qué cosas, qué recursos, qué materiales, qué assets pueden sernos interesantes. Así pues, lo que vamos a hacer es ir a la carpeta de map que tenemos por aquí.
Y dentro de la carpeta de map, como ya decíamos, como los mapas son bastante grandes y pesados y pueden crear algún tipo de problemas, lo que vamos a hacer es abrir el tercero de los mapas, que se llama Small City Level, porque este mapa es muchísimo más pequeño y es solo una pequeña muestra, pero ya contiene, digamos, que por lo menos los elementos base con los que están construidos la gran ciudad de los otros niveles, y que ya desde aquí podemos perfectamente localizar todos estos recursos que nos puede ser útil migrar a nuestro otro proyecto. Por tanto, vamos a abrir este nivel dándole doble clic y vemos qué tiene dentro. Después de un rato, probablemente bastante rato, porque tarda bastante en cargar el nivel, se nos abrirá y podremos ya comenzar a navegar en él. No os preocupéis si os tarda varios minutos, no sería raro para nada. Así que dejad que cargue, que piense, y cuando lo haga ya podremos navegar por el nivel. Así pues, ahora sí, podemos echar un vistazo con lo que nos podemos encontrar. Y básicamente lo que más nos va a interesar a nosotros van a ser todos los materiales que tienen que ver con el asfalto y las aceras, y también los materiales que luego se pueden aplicar en las fachadas, porque tienen un nivel de calidad muy alto y sobre todo ayudan a evitar la repetición muchísimo. ¿Cómo nosotros podemos localizar estos materiales? Bueno, podríamos, por ejemplo, hacer doble clic en alguno de estos objetos que nosotros tenemos por aquí. Vamos a darle a no en este mensajito que me aparece por aquí para que me deje ver lo que hay debajo. Y vamos a ver qué materiales tiene. Tiene muchos materiales que tienen que ver con decals y demás, pero el material en concreto que a nosotros nos interesaría más, en este caso no es esto. Vamos a escoger otro objeto diferente. Por ejemplo, este de aquí, y vamos a ver si conseguimos detectar, efectivamente, aquí sí, hemos escogido al hacer doble clic en este objeto, hemos escogido uno de las geometrías que tiene dentro, porque es que estos objetos en realidad dentro, si os fijáis, tienen muchísimas geometrías a su vez, es decir, no son actores normales y comunes, static mesh actors normales y comunes, sino que son actores que dentro tienen muchísimos otros componentes dentro. En este caso hemos escogido al hacer doble clic directamente uno de los componentes internos, que es la carretera o el static mesh de la carretera, y aquí sí que podemos ver un material que sí que es de nuestro interés y es uno de estos materiales de asfalto. Vamos a darle a este botoncito de aquí porque nos va a llevar ahora sí al sitio en el Content Browser donde están almacenados todos estos materiales, y esto lo hago precisamente porque yo no quiero llevarme este material en concreto, sino que lo que yo quiero es llevarme todo este tipo de materiales a otro proyecto para poder usarlos a nuestro antojo. Si vosotros veis estos materiales, que es verdad que tienen mucha suciedad, están mojados, hacen todo ese tipo de efectos, no os preocupéis, porque no significa que luego cuando los usemos en nuestro propio proyecto vayan a verse así. Nosotros vamos a poder adaptarlos para ponerles el nivel de suciedad, el nivel de residuos que tienen encima, el nivel de los charcos, si se ven muchos, si no se ven. Eso lo vamos a poder ajustar nosotros de manera personalizada como nosotros queramos, tanto para las carreteras como para las aceras, como los materiales de las fachadas. Sí, pues esto quería hacerlo, lo de entrar en este objeto y localizar el material para que veamos de una manera, pues eso, rápida, dónde tenemos los materiales que nos queremos llevar. En este caso son todos los materiales que están dentro de la carpeta de Road, así que lo que nosotros haremos será coger los materiales de Road o la carpeta de Road en concreto, desde dentro de nuestra carpeta Content, localizaremos la carpeta Road, como digo, por aquí, y esta carpeta será la que nosotros nos migremos y nos la migraremos a nuestro nuevo proyecto, como haciendo clic derecho, Add Import Content, tenemos por aquí Migrate, y nosotros aquí nos llevaremos todo lo que dice, todo lo que está aquí seleccionado, nos lo llevaremos de una al proyecto de nuestra elección. Así que le vamos a dar a OK, y en este caso vamos a seleccionar el proyecto donde nos lo queremos llevar. En este caso mi proyecto es este de aquí. Tenemos que llevarlo a la carpeta Content de ese proyecto al que nos lo queremos llevar. Le daríamos a seleccionar carpeta y él comenzará a migrar el contenido de los materiales de carretera. Probablemente tarde un ratillo, no os impacientéis, cuando llegue al 100% habrá acabado. Tardará un ratito, pero en un momento dado ya habrá acabado y volveremos a nuestra escena. Vamos a hacer lo mismo con las aceras, por ejemplo, hacer doble clic aquí para seleccionar este componente interno de este actor y ver qué materiales tiene. En este caso es un material que dice M Sidewalk, es decir, acera en inglés. Vamos a darle al botoncito que nos permite ver dónde está en el Content Browser, y como vemos
este material ya está incluido dentro de todos los que nosotros nos hemos migrado antes, porque está incluido dentro de la carpeta Road. Así que llevándonos la carpeta de Road ya nos habremos llevado todo lo que necesitamos para poder decorar y texturizar nuestros suelos en nuestro proyecto. Así que eso lo vamos a dejar y vamos a ver qué nos tenemos que llevar. Si nosotros vemos ahora mismo un poquito de lag en pantalla, es absolutamente normal. Esta pantalla tiene mucha carga, por lo que probablemente estéis viendo todo un poquito ralentizado. No os preocupéis. Bueno, como decía, vamos a llevarnos entonces ahora todos los materiales que tienen que ver con las fachadas de los edificios, que no solo van a ser útiles para los materiales de fachada como tal, sino que además hay otros muchos materiales que son muy interesantes porque tienen mucho detalle y son materiales como los de metales pintados de colores y cosas así, que además tienen un muy buen acabado porque tienen capas de imperfección, la verdad que muy interesantes. Así que vamos a hacer doble clic en esta fachada de aquí. Vamos a ver qué materiales tiene. Como vemos, son unos materiales un tanto pues complejos. Lo que vamos a hacer en este caso es darle a la carpetita de nuevo para ver dónde están en el Content Browser y vemos que está dentro de una carpeta llamada Building. Esto ya nos da la pista de qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a coger esa carpeta Building, igual que hemos hecho con la carpeta Road, y nos la vamos a llevar a nuestro proyecto y así tendremos todos estos materiales en nuestro proyecto. Vamos a coger y vamos a buscar por la B esta carpeta Building. Nos la vamos a llevar. Por supuesto, si nosotros queremos, nos podríamos llevar también los assets en sí, los modelos 3D. No es algo que me interesa en este caso, por tanto no lo voy a hacer, pero lo podríamos hacer. Como decíamos, en la carpeta Building vamos a darle a Migrar y en la carpeta Building, bueno, probablemente de hecho al llevarnos la carpeta Building se nos lleven también los assets o algunos de los assets, por lo menos. Vemos que tenemos un montón de carpetas. Bueno, en principio me lo voy a llevar absolutamente todo, para que no se deje nada. Como vemos, sí que se está migrando algunos props y demás. Bueno, lo vamos a dejar todo por si acaso. En principio lo vamos a dejar todo. Yo no quiero quitar nada porque no quiero que luego a la hora de ir a utilizar uno de los materiales nos vaya a faltar nada. Así que vamos a darle a OK. Y de nuevo vamos a seleccionar la carpeta Content de aquel proyecto donde nosotros nos lo queremos llevar. En este caso, esta carpeta de aquí, que es mi proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo. Le doy a seleccionar carpeta y él probablemente nos diga que hay cosas que, bueno, que ya existen en ese proyecto, porque anteriormente nos hemos migrado a la carpeta Road, ya se ha llevado una serie de recursos y assets con él y probablemente lo que estemos haciendo ahora mismo es sobreescribir muchos assets coincidentes. Así pues, lo que vamos a hacer es clicar en Apply to All y decirle que no queremos sobreescribir, para que no lo sobreescriba y no tarde ese tiempo extra que podría tardar si le diésemos que sí. No lo necesitamos, así que le damos a no y de nuevo vamos a esperar a que acabe este proceso de migrado que probablemente también tarde unos minutillos. Bien, una vez acabe, y esto tardará bastante más que en el proceso anterior, porque aquí dentro de la carpeta Building hay bastante más recursos que dentro de la carpeta Road, tardará unos minutos y en cuanto esto acabe ya podremos dar paso a nuestro proyecto al que nos hemos llevado las cosas, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bueno, pues ya estamos en el proyecto en el que nosotros estamos trabajando y al que nos hemos migrado todo ese contenido desde el proyecto de CitySample que queremos nosotros utilizar. He preparado aquí una pequeña escena con una serie de bloques o módulos de 4 por 4 metros tanto para una pared como para un suelo que utilizaremos para probar pues asfalto, materiales de aceras y alguna pruebilla también para algún material de fachadas que viene con el contenido y alguna esfera por aquí para poderle aplicar algún material que sea, bueno, que sea interesante, que nosotros podamos ver entre todo lo que nos hemos traído. Es importante remarcar que para poder utilizar estos materiales de manera correcta tendremos que tener el proyecto bien configurado. Para ello, básicamente, se trata de, en Project Settings, asegurarnos de que tenemos una opción en concreto activa. Vamos a escribir en la barra de búsqueda Virtual Text, con Virtual Text, ¿vale? Porque así ya nos van a aparecer todas las opciones que tienen que ver con Virtual Textures y simplemente deberemos tener activa la opción de Enable Virtual Texture Support, así como la de Enable Virtual Texture for Opacity Mask, que son opciones que los materiales que vienen de CitySample utilizan en algunas ocasiones, así que deberemos tenerlos obligatoriamente activos para que todo funcione correctamente. Ahora sí, vamos a ver exactamente qué nos ha traído todo en la migración desde
el proyecto de CitySample y qué podemos utilizar. Básicamente una lectura de las carpetitas más importantes que utilizaremos. Las más importantes van a ser, aunque nos haya traído un montón de cosas, las más importantes van a ser la carpeta de Road y la carpeta de Building, que la deberíamos tener por aquí, porque ahí dentro tenemos todos los assets de los materiales que a nosotros nos interesan. En principio nos vamos a concentrar en esta de Road, vamos a entrar en ella y que aquí tendremos muchísimas cosas. Básicamente lo que más nos interesa a nosotros es la carpeta Material, puesto que aquí dentro podremos encontrar una serie de materiales base o materiales padre, Master Materials, como los queramos llamar, que podemos utilizar a nuestro antojo, creando a partir de ellos materiales instanciados, haciendo clic derecho sobre cualquiera de ellos. Por ejemplo, para una acera podríamos hacer clic derecho sobre este material y crear un material instanciado con esta opción de aquí. Pero no vamos a hacer eso en este caso porque el contenido de este proyecto ya viene con muchos materiales instanciados ya creados dentro de la carpeta MI de Material Instance. Aquí dentro vamos a encontrar un montón de materiales, como vemos, de asfalto, de sidewalk, que son aceras ya creados. Todos estos materiales, por supuesto, están creados a partir de los Master Materials que tenemos aquí. Pero bueno, ya vienen preparados para que nosotros podamos trabajar con ellos y, bueno, ver exactamente qué podemos hacer con estos ya creados sin tenerlos que crear nosotros de cero, porque ya tienen ciertas opciones y parámetros dentro perfectamente establecidos para que se vean de una determinada manera. Vamos a coger cualquiera de ellos. Vamos a utilizar como ejemplo uno de los materiales que ya vienen hechos. En este caso vamos a escoger el primero de ellos, el más sencillo, que está preparado con una serie de parámetros bastante sencillos. Así que vamos a cogerlo y vamos a aplicarlo en nuestros 3 módulos. Y de primeras ya vemos que este material de asfalto no se nota absolutamente nada la repetición. Estos materiales están hechos de una manera que se solapan una serie de capas de imperfección, como podemos ver aquí, un charco, manchas de aceite, una especie de como gravilla, y digamos que pues imperfecciones, suciedad y demás acumuladas una encima de otras, lo que hace que, aunque nosotros tengamos muchísimos módulos seguidos, por muchos que añadamos no vamos a notar esa repetición, como si podría ocurrir con un material normal y corriente. Vamos a abrir el material para ver qué tenemos dentro y jugar un poquito con sus parámetros, no mucho porque, como veremos aquí, tiene muchísimas opciones y no nos interesa entrar de manera técnica y muy profunda mucho en todos ellos. Pero básicamente vamos a ver un poquito qué opciones tenemos nosotros aquí dentro. Las más importantes van a ser probablemente las que podemos controlar desde el apartado de Base, que nos va a permitir seleccionar las texturas que nosotros queremos para albedo, normal, roughness, etcétera. Incluso hacer algunas modificaciones a la escala, por ejemplo, con esta opción de aquí que pone 0.05 podríamos modificar la escala con la que estamos viendo la textura del asfalto. Es algo en lo que no voy a entrar ahora mismo, pero vosotros, por supuesto, podéis jugar con ello si queréis. Desde la opción de Rubble vamos a poder manejar la existencia o no existencia y la escala, por supuesto, y parámetros que tienen que ver con esta especie de como suciedad que tenemos encima de la carretera, ¿verdad? Y que le otorga ese aspecto como de una carretera muy usada porque tiene mucha suciedad encima. Es esto lo que vamos a poder controlar desde Rubble. De hecho, vamos a abrirlo y vamos a ver una serie de opciones. Podríamos escoger, por ejemplo, la textura que se utiliza. Estamos hablando exactamente de estas cositas de por aquí, ¿verdad? Nosotros podemos, por ejemplo, desactivarlo y así no tendríamos ese efecto si nosotros pensamos que le da demasiada suciedad al material. Como vemos, efectivamente lo hemos desactivado, lo podemos activar y desactivar a nuestra voluntad y también jugar con la escala que nosotros tenemos para poder mostrar. Vamos a recuperar la escala original, que yo creo que me he pasado. Por ejemplo, ponerle un 0.03 para que se hagan más pequeñitos esos detalles, o lo que nosotros queramos, por supuesto. En este caso yo lo voy a desactivar pues para seguir viendo más cositas y de una manera más sencilla y más limpia. ¿Qué más tenemos por aquí? Las manchas de aceite dentro de Oil Spill, que están activadas, puesto que esta opción de Do Oil Spill está activa. Básicamente esto lo que nos hace es esta especie de manchitas negras. Creo recordar, vamos a desactivarlo para comprobarlo. Y vamos a ver si efectivamente son esas manchas negras de las que hablábamos. No son exactamente esas manchas negras. Ahora mismo parece que este Oil Spill son otras manchitas, sí que lo son. Estas de aquí son manchitas negras.
que además le otorgan una ligera modificación del roughness. Digamos que le añade un poquito más de detalle e imperfección para que no se note la repetición en el asfalto. Por supuesto, nosotros lo podemos hacer con más o menos intensidad o tintarlo de uno u otro color para que se note más o menos. Como vemos, si lo subimos al blanco apenas se nota esta manchita, por ejemplo, pero si lo ponemos en negro se nota muchísimo. Así que eso podemos jugar con nosotros a nuestro antojo. En este caso yo lo voy a dejar activo y vamos a seguir viendo. Grime es otra capa de suciedad más, igual que esa oil spill que teníamos aquí, pues es otra más. De hecho, yo creo que en este caso sí que hablamos de esas manchitas negras que tenemos por aquí. Vamos a desactivarlo para comprobarlo. Y vamos a ver si efectivamente tenía yo razón. Efectivamente. Parece ser que es esto. Vamos a verlo. Efectivamente, si yo lo activo y desactivo, tenemos esa especie de capa adicional de suciedad, como de si hubiese caído todavía más aceite o más suciedad en la carretera con el uso, ¿verdad? Y además lo bueno es que este tipo de manchas son manchas que no se repiten entre módulos y por tanto hace que cada uno de ellos parezcan únicos, aunque en realidad no lo son. De nuevo, también vamos a poder jugar con cuál es el color que nosotros queremos para esas manchas. Nosotros lo vamos a dejar por defecto y probablemente lo vamos a bajar un poquito para que no se noten tanto, por ejemplo así. No sé, eso lo podemos nosotros regular a nuestro gusto con el color que tenemos nosotros aquí. También vamos a dejarlo activo para seguir mirando todas las cosas que tenemos. Por otro lado tenemos este macro vary, que básicamente se trata de otorgarle una macro noise o una imperfección a nivel macro para que ninguno de los módulos que nosotros hayamos colocado se note la repetición. De nuevo, es otra capa más. Ya llevamos un montón de capas de imperfección. Cuanta más sumamos, más realista va a aparecer. Vamos a desactivarlo en este caso también para ver qué hace. Y veremos que probablemente, vamos a ver, en este caso hay una serie de imperfecciones que no se notan tanto, se nota un poquito, como una especie de imperfección, como cierta claridad en algunas zonas. Cuando yo lo activo y desactivo, lo que vamos a hacer en este caso es darle probablemente alguna de las opciones que tenemos por aquí, como por ejemplo en Tint Amount, para tintarlo, vamos a meterle ahí un buen número, así falso, 5, por ejemplo, para ver exactamente qué es lo que está haciendo de manera exagerada, ¿verdad? Y como vemos, efectivamente se trata de la aplicación de otra textura encima que no se repite entre módulos. Entonces, al final, cuando nosotros aplicamos todas esas capas de imperfección, como vemos, nos da un resultado que es que no se puede notar para nada la repetición. Pero por supuesto este color que le hemos puesto es muy exagerado, vamos a dejarlo como estaba por defecto y simplemente quería destacarlo para que viésemos esa capa de imperfección adicional que acabamos de añadir. Por otro lado tenemos los patches, que los patches son una especie de parches, como cuando en la carretera el asfalto se estropea, normalmente le ponen una serie de parches, ¿verdad? Pues mirad, aquí están esa serie de parches que nosotros podemos activar y desactivar también a voluntad y mediante todas las opciones que tenemos por aquí, por supuesto, podemos modificar su apariencia, su tamaño, etcétera. Cosa que no voy a hacer porque, bueno, ya hemos entrado en el resto de los apartados y hemos ido viendo cómo se hace esto. Bueno, en este caso lo que pasa es que estos patches, o parches en español, sí que se ve la repetición entre módulos, entonces esto es algo que hay que considerar. Si nosotros tuviésemos un módulo hecho de otra manera, como por ejemplo así, en largo, con piezas muy largas, pues esos parches probablemente sí que van a quedar bonitos, van a quedar mejor, pero cuando tenemos módulos relativamente pequeños, como pueden ser los módulos que yo he hecho aquí de 4x4, esa repetición sí que va a ser más evidente. Así que en este caso la vamos a dejar desactivada y vamos a seguir viendo cositas. Cracks nos va a permitir añadir una serie como de grietas en la carretera. Es algo que es menos visible, está ahí, pero es menos visible, la verdad. Pero bueno, es otro detalle más que añadir de imperfección. Vamos a ver si se ve alguna de las grietas. En este caso no se notan, están ahí. Si nos fijamos de muy cerca sí que podemos llegar a ver alguna de ellas. De hecho, si nos ponemos aquí probablemente tenga que ver con la escala. No voy a entrar muchísimo a jugar con ellos, pero bueno, si nosotros conseguimos unos parámetros con los cuales sí se vean, podremos ver que son como grietas en la carretera, las típicas grietas que surgen en el asfalto. Bien, ¿qué más que tenemos por aquí? Lane markers. No vamos a jugar con los lane markers ahora porque tienen una cierta complejidad, no funcionan del todo bien a no ser que el modelo esté hecho de una determinada manera, así que no vamos a entrar en ello, pero estos son opciones para poder
establecer las líneas de una carretera, por ejemplo, las líneas que tenemos en una calle, las líneas discontinuas y demás. Viene preparado para poder hacer esa serie de cosas. Sin embargo, el material es un poquito complejo en ese aspecto y necesita que el modelo esté hecho con unas UVs de una manera determinada y por tanto no vamos a entrar en ello, es un poquito complejo. En este caso las voy a desactivar y vamos a seguir viendo las cositas que tenemos por aquí. Wear Marks es otra capa más como de desgastado, no vamos a tocarla ahora. Y puddle, por supuesto, significa en inglés charcos. Como vemos, algo bueno de los charcos en este material es que siguen la direccionalidad de los módulos que nosotros hemos puesto dibujando nuestra carretera, y eso va a dar un aspecto muy realista porque en ocasiones en las calles tenemos estos charcos que siguen como las pisadas de las ruedas, ¿verdad? Pues en este caso aquí las tenemos y los podemos desactivar y activar. Esto también va a estar presente en las aceras, por supuesto, pero no van a tener esa direccionalidad tan marcada. Vamos a activarlos de nuevo y vamos a ver la opción que a mí me resulta más interesante de todas las que podemos ver aquí dentro. Vemos que tenemos muchísimas opciones, podéis jugar con ellas a voluntad, por supuesto. Yo en este caso me voy a centrar únicamente en estas dos de aquí, porque son las que más afectan la manera en la que se ven los charcos. Y es que la primera de ellas va a afectar la altura del charco, o lo que es lo mismo, cuánto charco hay, como vemos, si subimos y bajamos. Y por otro lado, el Edge Height nos va a permitir modificar cuál es cómo se distribuye esa especie de borde mojado que hay alrededor de un charco. Vamos a intentar bajarlo un poquito para ver un poco mejor cómo afecta esta opción. Como vemos, afecta a la transición entre el charco y su alrededor. Si nosotros miramos por aquí, vemos que se hace un charco como más abrupto en su transición, y si nosotros lo aumentamos es una transición como con un degradado más suave, ¿verdad? Podéis jugar, por supuesto, con estos valores a voluntad. Yo lo voy a dejar por defecto y voy a desactivar, de hecho, los charcos para que veamos que incluso si no tenemos charcos no podemos notar en absoluto la repetición del material. Y aquí está la magia de este tipo de materiales, que sumando una serie de capas de imperfección unas sobre otras, podemos crear entornos enormes sin que se vea ese aspecto de videojuego que queda tan mal normalmente cuando se ve la repetición. Bueno, hemos visto más o menos todos los parámetros básicos. Por supuesto, destacar de nuevo que si nosotros queremos utilizar otro tipo de asfalto con una textura que hayamos descargado de algún otro lado, podemos venir aquí a Base y seleccionar la textura de asfalto que nosotros queramos, tanto el albedo como el normal como el roughness. Y por supuesto también podemos otorgarle un color que nosotros queramos de tintado aquí. Vamos a mantener siempre todas las opciones de imperfecciones activas, y por tanto se va a ver bien, pongamos la textura que nosotros pongamos, pero como vemos, desde luego son unas opciones realmente buenas y que dan un aspecto súper realista del material, incluso aunque nos acerquemos. Y es por eso que a mí me gusta tanto este material. Una vez que hemos visto este material de asfalto, todo lo que nosotros hemos comentado aquí dentro del asfalto es aplicable dentro de los materiales adicionales que vamos a ir viendo y aplicando como ejemplo a los objetos que tenemos en escena. Vamos a esperar que piense, que a veces se queda un poquito colgado pensando en estos materiales que son, la verdad, bastante pesados. Y bueno, vamos por otro lado a utilizar, en vez del asfalto, vamos a coger uno de los materiales de sidewalk, por ejemplo, este de aquí, que es para aceras. Y de la misma manera nosotros la textura que viene aquí dentro la podríamos modificar a nuestro antojo. Vemos que vuelve a tener el mismo tipo de cosas, esta especie de imperfecciones como basura y suciedad, grietas como los charcos, etc. Así que en realidad el material, si nosotros lo abrimos, es un material muy similar. No es exactamente el mismo, porque el material para aceras o sidewalks es un poquito distinto. Por ejemplo, no tiene todos los temas que tienen que ver con los carriles, las marcas de carriles y demás. Pero bueno, muchas de las cosas, como vemos, sí que se comparten. Grime, Base, etc. Así que nada, lo que no hemos comentado anteriormente para el asfalto es aplicable aquí y no vamos a repasarlo. Podemos, por ejemplo, eso sí, ver un par de cositas, como puede ser el tema de los charcos, de nuevo, paddle, que en este caso vienen dentro del apartado paddle V2, por lo que sea se llama distinto, y vamos a desactivar los charcos para ver mejor lo que es la acera.
Y nada, vemos que efectivamente, aunque la textura es la misma, aunque se está repitiendo, esa repetición no es evidente porque tiene detalles sumados encima que rompen dicha repetición, ¿verdad? Si nosotros necesitamos, por ejemplo, un tileado mayor de la acera porque queremos cuadrados más pequeños, podemos simplemente venir al apartado de Base y en el apartado de Base podríamos seleccionar la opción de Base Scale, V-Scale, y poner un 2 aquí, y así tenemos el doble de baldosas en el mismo espacio, por ejemplo, y por supuesto, en este caso, por ejemplo, a lo mejor podemos empezar a ver la repetición, porque la textura al final se está repitiendo. Entonces lo que podríamos es venir a macro, por ejemplo, aplicar una imperfección de tipo macroescala, que es algo que estábamos aplicando también en el asfalto, y además darle aquí un tinte que sea bastante negruzco, por ejemplo, para que se multiplique. Básicamente lo que estamos añadiendo es una capa de imperfección más encima, y al añadir esa capa de imperfección, como veis, se empieza a romper esa repetición de nuevo. Así que al final, cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de texturas y este tipo de materiales, si vemos que se nota la repetición, añadimos otra capa de imperfección, como nosotros queramos. Al final, añadiendo capas de imperfección, conseguimos materiales realistas en los que no se nota la repetición y entonces dan muy buen resultado en escenas grandes. Por supuesto, como siempre, podemos cambiar las texturas por las que nosotros queramos, hayamos descargado de Megascan o de cualquier otro lado. Bien, eso para los suelos. Vamos ahora sí a ver de una manera súper rápida algunos ejemplos que tenemos para materiales de paredes y otras cosas, como puede ser ladrillos, hormigón, pintura, cositas así que veremos que vienen ya preparadas. Si nosotros salimos de la carpeta de Road y venimos a la carpeta de Building, aquí dentro de nuevo tenemos una carpeta llamada Material, y de la misma manera que ocurría con los materiales que venían en Road, tenemos aquí una serie de materiales base, padre o Master Materials, que son los que luego son utilizados dentro de los materiales instanciados que tenemos aquí dentro de la carpeta MI, que de nuevo veremos que tenemos un montón de materiales y además clasificados en carpetas. En este caso hay varios que a mí me resultan bastante interesantes, sobre todo para la arquitectura, las fachadas de los edificios y demás, porque tienen los mismos sistemas que hemos estado viendo para nuestros suelos, son aplicables también en estos materiales para fachadas, con sus capas de imperfección y todo, y por tanto no se nota la repetición. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo para ladrillos, que vienen muchos materiales para ladrillos. Vamos a coger este, por ejemplo, de aquí. A lo mejor vamos a ponernos en el otro lado para verlo desde un lado en el que se vea con luz, y vamos a ver que efectivamente tenemos una serie de ladrillos. Además son muy avanzados estos ladrillos, podéis jugar con todos los parámetros que vienen dentro, son muy interesantes, os recomiendo echarle un vistacillo por dentro. Pero lo interesante es que nosotros, aunque tengamos una fachada súper grande en la que copiamos una y otra vez estos módulos de fachada, no se nota la repetición. ¿Gracias a qué? A todas esas capas de imperfección que tiene por encima. No hace falta que sean además muy fuertes esas capas de imperfección. Con que sean sutiles ya estamos rompiendo visualmente toda esa repetición. Y en este caso el material de ladrillo es súper bueno, a mi entender, el que viene aquí, así que podéis probarlos, y por supuesto dentro tiene opciones para cambiarle los colores y demás, como podemos hacer también con las aceras y los asfaltos. Tenemos también algunos materiales interesantes como de granito, por ejemplo, para fachadas, que también pues hace exactamente lo mismo con esas imperfecciones. También tenemos muy interesante los materiales de hormigón. De nuevo, este es otro de nuestros favoritos, los que nos dedicamos al mundo de la visualización arquitectónica, también con toda su repetición rota mediante las imperfecciones. Está genial. Y luego otros que me gustan mucho a mí son los metales, por ejemplo, como este. Estos vamos a probarlos aquí en las bolitas que tenemos por aquí. Por ejemplo, el material este que tenemos para el bronce, creo que es esto. Como vemos, tiene una serie de capas de imperfección que hacen que tenga este aspecto tan realista, que podemos configurar desde dentro, por supuesto, como siempre, pero tenemos muchos otros también, por ejemplo, el del cromo, y son materiales que además, como tienen todas esas capas de imperfección, yo aconsejo normalmente para proyectos que queremos que se vean muy fotorrealistas, cuando tengamos que poner un metal, no hagamos un metal perfecto, sino que ya que tenemos estos materiales, oye, podemos utilizarlos directamente porque vienen ya con todas esas capas de imperfección y suciedad
tan sutiles como nosotros hayamos definido dentro en sus parámetros, que quedan a la perfección. Me gustan mucho también los materiales que vienen aquí de Paint, porque son materiales perfectos para esos objetos metálicos pintados, que es bastante común tener en nuestras escenas, como puede ser, por ejemplo, un metal pintado de negro, que queda ese aspecto con esta especie de rugosidad perfecta, porque la pintura encima de los metales nunca queda perfectamente plana, siempre tiene esa especie como de rugosidad, ¿verdad? En este caso, gracias a esas imperfecciones, quedan genial. Vamos a coger también el verde este de aquí, lo vamos a poner por aquí, porque además tiene este aspecto como más avejentado y como si además hubiese recibido golpes o hubiese sido una esfera, en este caso hecha con ciertas imperfecciones, ¿no?, a la hora de construirse, y por tanto tiene como esas zonas así como salientes, esos sombreados como de imperfección, ¿verdad? Como si estuviese abollada ligeramente. Entonces, al final estos son materiales con una serie de imperfecciones que a mí me parece que son perfectos para utilizar en proyectos en los que queremos dar ese toque súper fotorrealista gracias a las imperfecciones. Por supuesto, si nosotros queremos que algo no se vea demasiado estropeado, siempre podemos calibrar dentro en sus parámetros cuánto se ven esos efectos de imperfección y así tener cosas que se ven nuevas pero suficientemente imperfectas como para que parezcan realistas, que ahí está la clave. Y por último vamos a ver qué tenemos aquí dentro en cuanto a maderas, que ya viene algún material de madera hecho. En este caso es un material que yo la verdad no he probado anteriormente, pero bueno, estoy seguro de que probablemente tendrá bastante buena calidad. Vamos a ver en este caso el de Walnut, a ver cómo se ve en cuanto se cargue la textura. Tiene aquí algún fallito, pero bueno, como podemos ver es un material de madera, la verdad es que bastante consistente. Tiene un problema, yo creo que este material no está pensado para colocarse en un objeto esférico, por desgracia, pero bueno, creo que viendo estos ejemplos podemos más o menos hacernos una idea de las posibilidades que tenemos gracias a estos materiales que hemos sacado en el proyecto de City Sample, que nos va a dar la oportunidad de crear materiales fotorrealistas de una manera súper sencilla y rápida. Espero que este repaso por los materiales que vienen en City Sample os haya sido de ayuda, porque desde luego os van a dar la oportunidad de construir escenas de gran tamaño en las que corra peligro que se note la repetición muy rápidamente y de una manera muy sencilla. Por supuesto, cada uno de estos materiales tiene dentro cierta complejidad y tendréis que aprender a calibrar los parámetros que vienen en ellos para que el resultado sea óptimo. Sin embargo, pienso que es muchísimo más sencillo coger estos materiales que ya vienen hechos por Epic Games que construir este tipo de materiales con imperfecciones uno mismo. Si ya tenemos algo hecho por parte de Epic Games y además con una calidad realmente excelente, vamos a aprovecharlo. Espero que os haya sido de ayuda, como decía antes, y nada, comentadnos lo que os ha parecido en la caja de comentarios.